Bienvenidos y muchas gracias por aceptar la invitación a acompañarnos en este panel que desarrollaremos desde el capítulo Colombia de la Asociación de Egresados de SADE en el marco de la Career Week, que se implementa a nivel global como acción cohesiva de nuestra comunidad. Vale mencionar que desde el 2019 no nos encontrábamos físicamente para nuestras tradicionales actividades y por ello la agradable oportunidad que tenemos el día de hoy del reencuentro alrededor de un tema altamente pertinente como es el de las competencias indispensables para ser exitosos en el cambiante entorno actual. Para los que no me conocen, soy Diego Cardona, egresado en el 2005 del programa de doctorado en Ciencias Administrativas de SADE y actualmente presidente del capítulo Colombia de Egresados. Asumiré el desafío de moderar la interesante conversación que desarrollaremos con dos invitados de lujo, quienes son profundos conocedores de la temática que abordaremos. Por un lado, tendremos a Willy von Mayenberger, cazatalentos con larga experiencia en el área de recursos humanos en multinacionales, quien además lideró el startup de la consultora en estrategia de los renombrados profesores Kaplan y Norton de la Universidad de Harvard. Willy además fue presidente de ACRIP, la asociación de gestión humana más importante de Colombia, y actualmente es socio director de Heydrich Struggles, prestigiosa empresa cazatalentos norteamericana. Nos acompañará un gran amigo de la casa, Ignacio Gaitán, egresado en el 2016 del Multinational MBA de SADE y actualmente presidente del Grupo El Colombiano, tal vez uno de los grupos de medios más importantes del país. Ignacio ha sido un apasionado por el empoderamiento de la sociedad a través de una trayectoria como alto directivo académico y gubernamental. Fue presidente de Impulsa Colombia, la entidad estatal responsable de implementar la política pública de emprendimiento de nuestro país. Y también fue decano ejecutivo de Prime Business School, reconocida escuela de negocios a nivel nacional. Para fines puramente académicos, en el marco de la normativa vigente de Habeas Data, se grabará la sesión para compartir con quienes no pudieron acompañarnos. Muy bien. Ya, sí. ¿Ya podemos ser serios? De cambio. No, no, tenemos que ser naturales. Inclusive una de las cosas que le decía tanto a Billy como a Ignacio es que pues, este tipo de actividades las realizamos más en un tono de conversación, no tanto el acartonamiento académico de una presentación sobre una temática en particular, sino lo que hacemos es esto, un tema muy informal, muy de hablar de temas que están de moda, que son pertinentes y que adicionalmente tienen una característica fundamental. Nos interesan como es ADE. Como es ADE nos interesa. Bien, y en esta ocasión la temática, pues ustedes se registraron bajo, me imagino, ese título, ¿no? Las competencias que nos van a ser pertinentes en un entorno como el actual. Inclusive le echamos cabeza cuando estábamos planteando el nombre y no pensábamos en el futuro, sino que es en el hoy. Y pues en esos términos, la idea es que vamos a estar hablándolo entre los tres. Yo guiaré un poco la discusión, yo se los escucho y yo los guiaré para que no se pongan a pelear ustedes dos, sino que esto lo hacemos sin mayores complicaciones. Con Ignacio, pues nos conocimos hace ya una buena cantidad de años. Yo tenía pelo. Ignacio es egresado también del MBA, el International MBA de SADE, 2015. 2016. 2016. Pasan los años. Pues Ignacio también ha tenido un rol académico, nos conocimos en ese rol académico. En ese momento eras el decano de Time, la Sergio Arboleda. Muy buenas noticias en estos días en relación con la universidad. Así que, pues, qué bueno que esté evolucionando de manera positiva la situación que se vivió tan complicada en la universidad. Entonces, Ignacio estuvo como decano de Prime una buena cantidad de años, lideró esa escuela de negocios que pues, se posicionó como una de las más importantes del país. No es porque estés aquí sentado. Y se dejó picar por un virus bastante complicado que es la gestión pública. Ahí pues ya me tomó un remedio y pasó. Sí, a mí me picó y yo quedé vacunado. Y desde esa época, Kinder Gaviria, pues ya, bueno, no, sí, yo cada rato reincido, pero ya no en dirección, sino en asesoría. Eso es lo bueno de los asesores. Decimos hagan y otros son los que se meten en problemas. Competencia fundamental para ser exitoso en el entorno.
Y después de manejar Impulsa, que es, es la institución que ha logrado aterrizar en realidad la política pública del movimiento. Es una organización bien interesante, que además implica que todos aquellos que van a Impulsa deben tener esas competencias que estaremos discutiendo en breve. Y te fuiste para una ciudad bellísima. Una vez terminaste el ejercicio. Técnicamente no me fui, trabajo allá. Bueno, sí, una cosa, eso es una muy buena aclaración. Técnicamente no estás allá, pero trabajas allá. Eres el presidente del grupo de colombianos. Ese es el cargo formal que se tiene. Así que, pues, muchísimas gracias. Ya nos había acompañado en alguna otra reunión. Les cuento una infidencia. Ese día de la reunión, Ignacio estaba en presidencia de la República y no hubo paro. Pero estábamos en virtual. Y lo bueno fue que cogió el celular y nos paseó por toda la casa de Nariño, mostrándonos los diferentes salones que tenía. Todos los protocolos de vida. Para bien de nosotros, eso sí, no nos tenemos que poner a pelear, sino qué bueno que ocurrió eso. Qué bueno que ocurrió eso. Bueno, y en esta conversación nos va a acompañar Bill. No nos conocíamos previamente, no nos conocíamos, pero cuando te recomendaron, muy bien recomendado, me dijeron, Diego, al hombre que necesitas es a Bill. ¿Y eso por qué? Son cazatalentos. Y lleva años trabajando en buscar esos perfiles que requiere el entorno. Y que además no son los perfiles de lo que saca el sistema de educación, sino que son los perfiles que requiere el sistema empresarial. El entorno, la realidad, las organizaciones. Entonces, pues, te llamé, te escribí por LinkedIn, y le dije, mira en la que estamos metidos aquí los locos de SADE, y pues nos gustaría mucho que nos acompañaras en esta conversación. Entonces, pues, tú muy amable, ni siquiera me preguntaste gran cosa, y me dijo, oye, interesante lo que se está planteando. Billy, pues, llevas toda una vida en el ámbito de la cazatalentos, de buscar personas que tengan esos talentos. El contacto me lo hizo un expresidente de ACRIP, y la razón fundamental es que Billy estuvo de presidente, creo que fue presidente de ACRIP, que es la Asociación Colombiana de Recursos Humanos, creo que es el nombre que tiene ACRIP formal, que es la organización industriales y personales. Buen día, se le cambió el nombre. Claro, tocó mover de relaciones industriales. Pues tuviste ahí como presidente, que no esta vez es la asociación más importante que tiene el país en estos temas de búsqueda de talento. No contento con estar metido en estos temas de talento, cuando yo empecé a husmear en tu currículum vitae, además no es un currículum vitae, es un currículum vitae lo que se ha hecho, no un currículum mortis, que es lo que ya no hay nada que hacer. En ese currículum vitae manejaste un proyecto estratégico súper interesante con la Universidad de Harvard, todo el proyecto de definición estratégica que maneja Kaplan y Norton, y tú lo dirigiste, y eso pues me llamó muchísimo la atención, porque pues finalmente uno de los elementos importantes es en las organizaciones, lograr que las organizaciones hagan lo que se necesita. Y eso es un tratado con pues, múltiples cosas que plantean Kaplan y Norton en su modelo de gestión estratégica. E inclusive cuando sacamos la primera pieza de divulgación del evento, pues yo coloqué importante socio director de empresa británica. Y ¡prum! La mandé. Y Billy me escribía para carrera, Diego, eso ya no estoy con esa empresa, movilidad. Y además hiciste un cambio bien interesante, empresa norteamericana, nombre impronunciable. Ahí lo escucharon bien. Que tiene que ver con todo ese tema de gestión de talento humano, ¿cierto? Es la firma número 1 del mundo dedicada a búsqueda de ejecutivos. O sea, estamos en la que debemos estar. Bueno, introducción, y ahorita sí nos vamos a meter en la discusión que queremos ir avanzando. Hay un tema importante y es, no podemos en estos 45 minutos, una hora larguita que hablemos, profundizar en las temáticas. Aquí es más bien ser provocadores con las temáticas que vayamos a presentar aquí.
Conversaremos un rato y creo que lo más importante viene después de la conversación, que es la copa de vino. Pero pues básicamente el planteamiento es ese. Conversaremos sobre estos temas de las competencias. Hay un tema que me interesa muchísimo y es, a ver, el entorno en el cual nos movemos en este momento. Todos nosotros, los que estamos aquí sentados, tenemos varias personas conectadas en este momento también a nuestra plataforma. Pues estamos en un entorno que es cambiante, que es volátil, que es muy ambiguo, que es súper complejo, que además está totalmente permeado. Hay capilaridad y pues lo que ocurre, lo que nos ocurrió. En algún lugar perdido en la mitad de la China, se genera alguna cosa, evento extraño, y tájete, toda la sociedad se nos ve impactada. Los vecinos de frontera en el costado oriental se levantan en la mañana con algún dolor de muelas y tájete, nos impactan a nosotros. Los vecinos que tenemos por el Pacífico también hacen cualquier tipo de acción y automáticamente nos impactan. En ese contexto, ¿cómo percibimos el comportamiento de ese entorno? Que es donde vamos a estar luego hablando de las competencias que requerimos. Entonces, esa primera pregunta indicadora, ¿cómo lo percibes tú? Además, habiendo pasado por la academia, habiendo pasado por gobierno, estando ahorita en uno de los grupos de comunicaciones más importantes del país. Como dijiste que no vamos a profundizar porque es un reto darle. Primero que debo decirles algo, estoy feliz de estar aquí en un panel conmigo, porque la vida nos ha, todos los caminos, voy a poner un nuevo eslogan, conducen a ti porque siempre nos encontramos. Entonces, ese nuevo eslogan, y es de verdad, por alguna razón nos toleramos mutuamente, lo cual uno llama cariño para poner un término socialmente aceptado. Pero fíjate que ahorita estamos conversando antes de arrancar, y voy a hacer algo que me enseñó un jefe que tuve espectacular, Álvaro Cali. Y me enseñaba que cada vez que llegara a conversar con alguien, lo primero que tenía que preguntarle es ¿cuánto vende tu compañía? Y hay una estadística que el 90% no sabía. ¿Y qué vende tu compañía? Y el 80% no sabe. Y después dice, cuéntame, ¿quiénes manejan tu compañía? Y el 70% no sabe. Entonces, aunque te parezca tonto, uno a veces habla de entorno global, habla de todo, y muchas veces no nos preocupamos por el entorno más básico. Y lo más básico es conocer a dónde va a trabajar uno. Y yo, alguna vez me pasó que en una entrevista de trabajo, le pregunté a alguien, estaba aspirando a una vicepresidencia de un trabajo del monte. Bueno, ¿nosotros qué hacemos? Dijo, ay, no, Ignacio, eso sí no me lo preguntes. Y yo, entonces, ¿qué pregunto? ¿Sí? Y yo creo que hay una realidad desde el contexto es, primero, preocuparnos por el entorno local. Porque es que el primer desafío que tenemos no tiene que ver con país, tiene que ver con ciudad o incluso con la propia industria. Y me he ocupado en este proceso actual, por estar en un medio de comunicación, de empezar a entender un poco más las industrias en que nos movemos. Porque cada industria tiene un reto diferente. Y pues, por lo que tú haces, sin lugar a dudas, no es lo mismo hacer una búsqueda en tecnología que hacer una búsqueda para educación o una industria para que entonces creo que en ese reto de los entornos es primero mandar el mensaje a la gente que sepamos un poco más de la industria en donde estamos. Porque de alguna manera el cerebro que es maravilloso, conecta, las redes neuronales se conectan y uno primero tiene que tener información de esos propios lugares. Segundo, el tema país relacionado no con la industria de uno, sino con otras industrias. Me gusta hacer el ejercicio en general de retar mi conocimiento y de leer algo que no tenga nada que ver con lo que yo sé. Ahora que aquí está mi señora presidente, tenemos un chiquitín estudiando una carrera rarísima que le dio por estudiar a él. No es mérito ninguno, sino le dio por estudiar física. Y a mí me encanta hablar con él de física, porque de alguna manera nos reta, porque con todo respeto, si tiro este objeto no tengo ni idea de lo que pasó en ese proceso de caída. Entonces, creo que ese es otro reto, es que entendamos más esas variables locales, regionales y país. Y ya después de eso, y la pregunta es muy divertida, yo hice realmente el Multinational MBA de SADE, y lo más retador de ese programa, que fue un término que fue muy divertido, fue que nos llevaron a 8 lugares diferentes a ver diferentes realidades. Entonces, el módulo de innovación lo vimos en California,
el de awareness lo vimos tal vez en la China, no me acuerdo, y era entender temas en otro entorno. Entonces yo creo que al final, Diego, este tema de entorno se vuelve un juego mental de qué tanta información cruzada nosotros incorporamos a nuestro conocimiento para poder generar temas de análisis de entorno. Y es muy divertido, porque al final, cuando uno mira un negocio adelante, en el caso nuestro, la industria del contenido, las variables que vienen en la industria no tienen que ver con industria, tienen que ver con mercadeo, tienen que ver con tecnología. Cada día se habla menos de contenido y se habla más de otras variables. Entonces yo creo que eso es como un juego, no creo que sea tan lineal. De hecho, trato de luchar contra el pensamiento lineal, entonces no creo que sea lineal, sino es más capturar mucha información en lo más básico del trabajo de uno, de la empresa en donde está uno, de la industria en donde está uno, y a partir de ahí empezar a expandir y jugar con mucho conocimiento. Cuando yo entro a los lugares de medios, me toca por mi trabajo, no me gusta leer muchas noticias y muchos columnistas, unos mejores que otros. Es que aquí hay uno, aquí en el público hay uno. Este está entre los primeros. Por ejemplo, me encanta a veces poner doble clic en un tema que no tengo ni idea. Y eso me parece desafiante frente al tema de todo. Que incluso lo leo y no tengo ni idea que leí. Yo leo mucho un tipo que se llama Humberto Maturana. No sé si alguien sabe. Biólogo chileno. Que amo con el jarocho. Y para entenderle un párrafo del propio Maturana, hay que haberlo leído 1.745.000 veces. Y digo que eso es el entorno que vamos a tener que usar y construir conocimiento para manejar muchas variables. No solo es cultura, porque es medio cliché, tenemos que manejar otras culturas. Antes de manejar otras culturas, creo que hay que tener otros entendimientos. Ignacio me desafió, porque la pregunta yo se la hice, tenemos un entorno global, tenemos un entorno en el cual nos estamos terminando por capilaridad. O sea, yo mandé la pregunta de manera generalizada y Pájete me la aterrizó. Dice, a ver, Diego, no pienses en el exterior, en los mercados globales, sino piensa primero en la aproximación aquí, saliendo a la calle 92, a las empresas que están sobre la 15. Estoy siendo simplista, pero apunto. La realidad urbana es una realidad de entorno. De entorno. ¿Cómo lees eso? Yo la pregunta la hago por arriba y aquí que está trabajando que lo está trabajando y además está allí. Dice, no, Diego, ¿sabes qué? Arranca y en la base. Ese entorno, ¿cómo lees tú el entorno en el cual nos encontramos? Bueno, pues yo creo que estamos viviendo una época muy emocionante, o sea, sin la menor de las dudas, porque estamos viviendo no solamente temas muy cambiantes, como somos pues todos testigos de eso, sino que además estamos siendo conscientes del cambio y de la velocidad y de lo que está pasando. Seguramente hace unos buenos años pasaban muchas cosas, pero no sabíamos qué pasaba. Ahora las sabemos muy rápido. Y a veces que si no son tan rápidos nos quejamos, pero ¿cómo así que no nos enteramos si esto pasó hace 2 horas? Y pasó hace 2 horas en Bangladesh, y pasó hace 2 horas en Pakistán, ¿no? Entonces dice uno, el tema es, yo creo que es emocionante vivirlo y disfrutarlo, pero para uno moverse hay que volver hacia lo básico. Y yo creo que si Ignacio se devolvió para decir vamos a la base, yo me voy a volver más todavía. Les voy a contar un par de anécdotas personales. Una muy sencilla es que yo, cuando se decía bachillerato, yo estaba en 5º bachillerato y yo sabía que quería estudiar administración de empresas. Cuando dijo que todo bachillerato era de verdad, él no estudió en 10º. Sí, tranquilo, que Sí. además Yo miré la cédula. Hay una simetría. Yo miré la cédula, es muy parecido a mi número. Dije, 300, y yo soy 4. O sea que eres mayor que yo. una vez, no, yo dije, ya mi primer trabajo, yo era menor de todos los que entramos porque salí de la universidad muy joven, que eso estaba mal cuando uno salía de la universidad muy joven. Cuando salía del colegio muy joven también estaba mal. Y claro, y siempre era el menor donde llegaba. Ahora generalmente soy el mayor donde estoy, entonces pues, me da mucho gusto estar por acá. Pero el tema, volviendo a lo básico, es que yo en 5º bachillerato decidí, a mí me iba muy bien en el colegio, no tengo ni idea por qué, pero por cosas de la vida. Y había muchas cosas que se me facilitaban, o sea, no era nada que fuera
el tragalibros ni nada por el estilo, pero si no sacaba 10 yo me frustraba, pero me frustraba yo, no era que me sintiera mal, o sea, porque le gané o le perdí, que en mi colegio sí sabía uno quién era el que ganaba la beca cada año, y la beca de honor, y sin buscarla me la ganaba cada año. Entonces yo después, eso para mí era lo de menos. La anécdota es que yo me acuerdo mucho que cuando estaba uno con sus primeras novias, entonces tenía uno conversaciones con los papás de las novias, cuando los reúnen a uno así, bueno, Chino, ¿usted qué va a estudiar? Entonces cada uno decía, y yo me acuerdo que un día dije, no, pues yo voy a estudiar administración de empresas, me parece que es una maravilla de carrera, ahorita les cuento por qué. Y una de mis suegras del momento, porque eso duraba un poco, esos noviazgos, pero no vas a poder hablar de esa temática porque tienes control. Sí, entro. Pero es que, oiga, qué desperdicio. ¿Cómo así que va a hacer administración? ¿Por qué no estudia medicina? Mi abuelo era médico, su abuelo era médico. Y yo, pero ¿por qué? No, pero qué desperdicio. O sea, como si fuera algo realmente malo estudiar. Entonces, voy a mi anécdota personal. Yo siento que hoy volvería a estudiar administración de empresas sin la menor duda, de las dudas, pero sin la menor. Porque es que a mí me permite una cosa muy grande desde que yo era muy joven, y me gradué del colegio muy joven, era administrar, era gerenciar, era tomar las riendas de las cosas. Entonces, pasan los años y algunos antiguos decanos y rectores de mi benemérito clase, profesor Rosarista, entonces me invitaron a dictar clases en la universidad y de varias veces en pregrado de administración, y yo dictaba la carrera, la materia que tenía que ver con recursos humanos, porque eso me gustaba decir. Pero resulta que mi clase se volvió algo distinto de lo normal, porque en primera clase yo llegaba y le decía, y ya lo afiné muy bien, me encantaba sexto y séptimo semestre, no me pongan los últimos porque se creen que ya dominan el mundo, son imposibles, y los chiquitos son muy maduros. Entonces, pero quinto, sexto y sobre todo séptimo ahí. Y les decía yo, miren, ustedes tienen todo el chance de ganarse el mundo antes de que salgan. Ustedes pueden gerenciar ya su carrera. Siéntanse, administradores, siéntanse gerentes ya y piensen como piensa un gerente. Y si ustedes van 2 años que les faltan pensando como piensa un gerente, cuando terminen ustedes ya van a tener experiencia, por lo menos de pensamiento, porque ya van a coger las riendas de lo que es su carrera y su vida. Entonces, al principio, como que no le parábamos el decía, una de las cosas más interesantes es que uno tiene que estar sentado dominando su entorno, sabiendo qué pasa. Entonces yo les hice quiz de periódico. Todas las clases yo llegaba, la gente sabía que tenía que tener su hoja al frente y dos preguntas. Una de actualidad, la noticia del día, ¿no? Todavía lo hago en mi clase. Y la segunda era algo para corchar fácil. ¿Cómo se llama el ministro de Hacienda? ¿Cómo se llama el director de planeación? Me encanta. Porque un administrador de empresas, ¿cómo que no va a saber cómo se llama el ministro de Hacienda? Tiene que saberlo. Bueno, entonces en los quizzes valían muy poquito, pero la mecánica y la metodología les dio disciplina. Muchos grupos de amigos y exalumnos me los encuentro en mi vida, hago entrevistas todos los días, solía viajar mucho, fui papá tengo 3 hijos, entonces fui papá en 3 cursos, y después 3, bueno, ustedes se imaginan lo que es eso, en varios países que nos movimos a ir a México y volvimos, y papás de 2 colegios, porque además mis hijos no estudiaron en el mismo colegio. Entonces, era todo, la verdad, muy interesante porque me encuentro mucha gente que me dice, hola Billy, ¿se acuerda cómo se...? Mi nombre es rarísimo, el apellido es más raro, es por Mayenberger, es rarísimo. Entonces, ¿te acuerdas? Por eso no dije un apellido. ¿Te acuerdas del apellido, no? Del nombre. ¿Saben quién soy yo? No me acuerdo de la otra persona. Claro, le he visto la cara, me acuerdo la cara. Sí, pero no me acuerdo cómo se llama exactamente. Y mis hijos son campeones, porque vamos, no sé, en un aeropuerto y alguien viene y me dice, Billy, o doctor Billy, o no sé, y yo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Yo no tengo ni idea quién es, mis hijos, papá, no sabes quién es. Yo, ahora uno decía, tarjeta, dame, ¿en qué andas? ¿Cómo estás? Entonces me daban la tarjeta, yo ya sabía, ahora ya no uso tarjeta. Entonces ya me doy preguntarle, mira, te conozco, pero no me acuerdo, ayúdame. ¿Y a dónde voy? Ya para terminar, de lo básico, y es que cuando uno, bueno, de estos exalumnos y alumnos, y hay unos no solo muy queridos y que se hicieron muy buenos amigos.
Hay varios de ellos que son grandes amigos de mi vida y adicionalmente socios de negocios y socios de inversiones. O sea, hemos trascendido a tener reuniones y además por cosas de la vida cuando estuve expatriado en México. Me tropecé con 3 de ellos que estaban viviendo en México y pues claro, pues, uno se casó con un mexicano, nos hicimos las parejas mejores amigas, así fue todo el año. Porque uno expatriado también tiene esas ventajas de encontrar otros mundos y otras personas cercanas a lo Lo básico, vuelvo a lo mismo, cuando uno gerencia su vida, cuando uno gerencia su carrera, cuando uno gerencia la responsabilidad que tenga. Entonces, si el personaje está encargado de la entrada de gerenciar, si el personaje está encargado de ser el presidente de gerenciar su empresa, y eso para mí son de las competencias más interesantes, es haga lo que haga, si yo estoy gerenciando lo que estoy haciendo, yo voy a hacer que el medio me permee para lo que necesito y para lo que me sirve. Entonces, cuando yo escuche la noticia, cuando yo oiga en el pasillo, cuando yo oiga en el radio, va a hacer sentido o no con lo que yo hago y lo que yo impacto. Esa es una alternativa que a mí me ha funcionado y que a mucha gente que les he contado les ha funcionado y que lo he visto. Hay gente que vive en el mundo sin interesarle, nunca oye un noticiero, nunca lee un periódico. Yo no salgo de mi casa, ahora ya de pandemia no sale tanto. No salí de mi casa jamás antes, a las 7 de la mañana, todos los días de mi vida, yo ya me he leído por lo menos un periódico. Todos los días, no salgo sin leerme el periódico. O sea, es como que no era desayunar. ¿Por qué? ¿Tú estás enterado en qué anda? Porque en la medida que yo estoy enterado, pues es para mí importantísimo el ejercicio de poder saber qué buen consejo doy, qué buena opinión tengo y qué buena decisión puedo tomar. Ese es lo básico de lo básico, pero es lo básico hacia uno. Es entender, gerenciarse uno mismo y gerenciar lo que uno tiene de responsabilidad. Y ahí ya logra empatar para mí los temas del entorno, por lo complejo que sea el entorno. Entonces ahí el planteamiento sería, parafraseando, hemos visto por parte de Ignacio una aterrizada antes que pensar allá lejos, pensemos aquí cerca, sin olvidar que tenemos que también mirar lo que está ocurriendo afuera y mantengámonos informados de lo que está ocurriendo en el entorno. Eso es un poco de manera grosera y muy genérica, una revisión, una parafraseo de lo que acabamos de plantear. Ahora bien, te ibas adelantando un poco a la siguiente pregunta, que es, bueno, y ese entorno, ya sea el entorno cercano, el entorno globalizado, planteabas esa realidad que has vivido y que pues, en muchas ocasiones muchos de los que estamos aquí sentados hemos tenido que vivir, y es estar expatriados, es estar moviéndonos, es estar en lugares diferentes, con culturas diferentes, con idiomas diferentes, en fin, es esa movilidad, ese entorno nos obliga a tener una serie de competencias que de pronto hoy sirven, pero mañana no nos van a servir. Yo siempre utilizo una expresión y es, yo soy ingeniero civil de formación básica y de una muy buena universidad en este país. Y además tengo una tarjeta profesional que me avala como ingeniero civil. Década de los 80. Yo me gradué de 11. Todo el colegio esperando llegar a 6º bachillerato. Y el año que me iba a graduar, no, ya no se va a graduar de 6º, se va a graduar de 11. Oiga, eso fue un golpe psicológicamente hablando terrible. 12 años esperar llegar a 6º bachillerato para que le digan, no, ya no va a estar en 6º bachillerato. Eso fue complicado. Y en esa época, yo estudié ingeniería civil. Y tengo una tarjeta profesional que me la entregaron cuando me gradué. La fotografía es maravillosa. A mí me encanta la fotografía de mi tarjeta profesional. Y la sigo guardando. Sirve para 3 cosas. Y dejo pasito para que no quede grabado. Pero si yo en este momento estuviese viviendo de lo que aprendí por competencias, por aprendizajes, por conocimientos en la década de los 80, yo estaría muerto de hambre. Porque eso no me sirve hoy. Las competencias que yo adquirí en la década de los 80, hoy no me permiten ser competitivo. Yo hoy no trabajo en ingeniería civil. A mí se me olvidó la ingeniería civil. Si alguno de los que está aquí presentes quisiera tener su casa de los sueños, no me contrate porque se les va a caer. Se les va a caer. Y no me da miedo decirlo.
Por eso la pregunta es, en ese entorno que acabamos de mencionar, que tiene unas condiciones muy cambiantes, ambiguas, complejas, de una velocidad de cambio altísima, ¿qué competencias tendríamos nosotros que entregarles? O las empresas, ¿qué competencias están requiriendo a ese capital humano que debemos estarle entregando? Y los dos hemos estado en un ámbito académico y hemos formado gente y hemos tenido en nuestras manos el futuro de esos muchachos. ¿Qué competencias deberíamos estar entregándoles o qué competencias nos están exigiendo que sepan esos muchachos que van a salir al mercado? O viejitos como nosotros. Definitivamente. Dos comentarios ahí. Es que me quiero pegar de algo que oí. Con respecto a ese gerenciar la propia vida, que me encanta. Además, voy a decir algo que aquí tengo bastantes amigos en esta sala, que me divierto un poco en temas de entorno global, es que por más que yo mañana me levante y revolucione el mundo, yo no voy a cambiar la TRM, yo pero no voy a cambiar el comportamiento del dólar, ni voy a cambiar el resultado de Estados Unidos. Yo me puedo esforzar, pero no lo voy a lograr. Hay cosas que no voy a poder hacer, por más que de verdad me ponga entonces, y tenemos algunos amigos que uno habla y dice, todo está gravísimo. ¿Qué opinas de las cifras de desempleo de Estados Unidos? Tenaz. Claro, porque esa parte ayuda para la conversación de club, pero hasta ahí. Porque nuestros negocios aún así tampoco tienen una variación muy grande con esos temas, excepto que uno esté, por ejemplo, en la industria del oil and gas, como los amigos aquí asistentes. Pero esas afectaciones realmente no se dan mucho en nuestro día a día. A otros afectan temas de papel. ¿Sí? El tema de papel es nuestro negocio escrito. Pero un poco en serio, yo creo que uno tiene que enfocarse en aquellas variables sobre las cuales uno puede tener algún tipo de injerencia. Y gastar la energía es limitada. Entonces yo como de verdad de poner energía, que tiene que ver con la primera competencia, es que la energía al ser limitada, yo creo que tiene que estar enfocada a temas de creatividad, etcétera, etcétera. Estoy leyendo un libro estos días, y tiene esta mamada que lo pronuncié, se llama El poder de las palabras. Me tiene fascinado. Y lo releo ayer, de hecho me releí el sábado, me releí un capítulo. Yo creo que lo primero es que uno tiene que tener mucho cuidado lo que conversa, porque nosotros somos las palabras que utilizamos. A ninguno de nosotros nos enseñaron a cuidar el lenguaje. A ninguno. De chiquitos, el lenguaje era un activo accesorio. Y si ustedes se ponen a pensar, cualquier palabra que nosotros utilizamos detona una emoción en el otro. Entonces, voy a poner una excepción típica, de ejemplo, qué pena con algunas personas aquí que están mamadas de eso. La diferencia entre la palabra problema y la diferencia entre la palabra reto. Técnicamente puede ser lo mismo, pero el cerebro cuando le hablan de problemas reacciona de una manera y el cerebro cuando le hablan de reto reacciona de otra. Problema genera absorción de energía, preocupación, agobio. Cuando yo tengo un reto, miro hacia adelante. Entonces, hoy procuro decirle a los equipos con que trabajo, cuidemos el lenguaje. Porque el lenguaje frente a nuestros equipos es lo que detona lo que detona. Incluso detona motivación en días más grises que otros. Y no nos damos cuenta cuando utilizamos el término incorrecto de lo que puede suceder detrás de ello. ¿Por qué? Porque además quienes tenemos roles algunos roles, yo no llamo liderazgo, muchos son pretenciosos, algunos roles, no nos damos cuenta que ellos, mucha gente está mirando lo que nosotros digamos. El gesto, en la actitud que llegó a la oficina, el sistema de lo bueno, en mi caso, casi todos son muy buenos. No. Entonces, yo creo que la primera, que la estoy aprendiendo de mayor, es cuidemos mucho el lenguaje frente a nuestros hijos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque qué bacano que me hubieran dicho, sea más impecable, me hubieran dicho a tu edad, a los 20 años, me hubieran dicho, cuida el lenguaje, y yo creo que hubiera sido profesionalmente diferente. Porque en muchas etapas de mi vida me equivoqué toda la vida, pero sobre todo en el uso de mis palabras. Y creo que eso detonó en otras emociones que no fueron las emociones que quiero generar. Uno segundo que amo, es la humildad. De todo lo que leí después de pandemia, prepandemia, propandemia, prespandemia, todo lo que pasó en la pandemia. Uno leía BCG, leía todas las consultoras, y sin lugar a dudas, para mí el tema de la humildad es fundamental. ¿Qué es humildad? Es entender que los demás también tienen algo que decir sobre cualquier cosa.
En un decálogo que me estoy leyendo, lo primero de humildad es nunca hablar de creer que tengo la verdad. Y eso me ha cambiado la vida. Yo tengo una opinión sobre algo que otro también tiene y que la suma de los dos construye una tercera opinión que es mucho más importante que la que yo tenía antes de esa conversación. Y creo que la humildad también lo pone a uno en ese modo, escucha que es una delicia. Alguna vez el señor me entrevistó. No, es que la había conmigo con Billy. Pues hablamos de eso. Y siempre me sorprendió que yo hablaba como un loro y este man. ¡Hable! Solo cambiaba la pierna. Y yo decía, qué jodido, en serio. Y creo que esa actitud de escucha es maravillosa porque cuando a uno lo oyen, a uno lo están invitando a uno a oírse a uno mismo. Y me parece espectacular como proceso. Uno tercero, sin lugar a dudas, es entender que el cerebro es tan maravilloso que se adapta. Pero a veces educamos a nuestros niños de manera muy inflexible. Y creo que tenemos que darle la oportunidad de entender, tú lo acabas de poner como ejemplo cuando en los 70 estudiaste ingeniería, y es esa capacidad de permanentemente, pero me quedo con la cara. Pero sin tomar del pelo es permitir al cerebro todo el tiempo jugar con él en el sentido de la flexibilidad. El cerebro tiene una embarrada que es que genera pensamientos. Eso es un tema del cerebro muy complicado. Y lo más grave es que muchos le creemos a los pensamientos que crea el cerebro. Acuérdense que el cerebro está hecho para eso, para generar pensamientos. Y los pensamientos son una abstracción de algo. Y yo creo que uno en esa flexibilidad le puede hacer que el cerebro, que él mismo se puede ir adaptando a diferentes temas. Y de alguna manera, y lo dijo ahorita Billy, en momentos de mucha incertidumbre, como los que estamos viviendo, lo más divertido es uno cómo juega con incertidumbre de cara a oportunidades. Aquí está ahorita una persona que quiero mucho mi trabajo. Y últimamente, el otro día decíamos, oiga, ¿por qué no salió tantas oportunidades comerciales este año? Y le voy a montar una tontería, porque de cara a los aliados o clientes hemos dicho, ¿saben qué? Nosotros les vamos a ayudar a crecer. Y en un año de incertidumbre, decir que alguien le ayuda a crecer es como cuando no el psicólogo le dice, aquí sale el cuerpo, por lo cual es imposible. Pero creo que esa capacidad de adaptarse comienza con una tontería que es como un mantra. Creernos de verdad que nosotros podemos ir adaptando. Y voy a poner un ejemplo para cerrar. En el año 2019 fui a una escuela que se llama Ecole 42. Ecole 42 para mí es una de las escuelas de desarrollo de programadores más importantes del mundo. Está en París. Se llama Escuela 42. Y es un lugar súper extraño, de verdad. Es un lugar que uno va y es un lugar realmente, es que extraño no, porque yo también no me gusta utilizar adjetivos calificativos. Es un lugar distinto. Y había una persona que contemporánea a mí, yo tengo 53 años, y dije, ¿usted es estudiante? Porque nuestros prejuicios, acuérdense que hablamos del prejuicio, me dijo, man, ¿usted 53 años qué hace estudiando por 52, 51 en esa época? Programación. Me dijo, sí, yo estoy estudiando. Y me dijo, ¿dónde es? Y guatemalteco. Le dije, ah, muy bien. Para que tengan una idea, el porcentaje de admisión allá es más complejo que entrar a cualquiera Ivy League, para que tengan una idea. Y dije, bueno, ¿cómo llegaste? Mira, no, yo estaba estudiando un doctorado de historia en París 3. Y dije, ¿historia para qué? No volver programador. Cualquiera de nosotros dice, ese man no pega. Y pues, no solo era, sino que se volvió mentor de los otros, porque es un programador destacado entre el mundo, los mejores programadores de los mejores programadores del mundo, los programadores. Eso, ¿qué me demostró? Que el límite es nuestro. Y yo creo que una quinta competencia es entender que el cerebro es tan complejo que le encanta limitarse, porque le da una pereza pensar, porque el cerebro funciona de una manera maravillosa. El ritmo cerebro hace que se acostumbre a los mismos actos todos los días. Cada vez que, como uno va al gimnasio, ¿qué pasa la primera semana que uno va al gimnasio? Bueno, yo no, a los que, porque los músculos dicen, venga, y este músculo, lo mismo pasa con el cerebro. Al cerebro le gusta repetir acciones. Y cuando se sale de esa acción, pues se queja. Entonces él me decía, lo va a decir que los 2 primeros meses yo entré en depresión. Hoy es un sistema que se llama la piscina, una vaina súper divertida. Ellos entran y salen casi que quieren a la escuela. Una vez los admiten una vez en la vida, pueden entrar en cualquier momento de su vida. Pero yo diría, para cerrar esta parte, creo que, y fíjense que no hablamos ni de metaverso, ni voy a hablar de nada, ni de inteligencia artificial, ni de realidad virtual, porque esa es la forma de adaptarse. Hoy se llama metaverso y
Saldrá Zuckerberg en 5 años y nos mandará metaverso por tetraverso, casi bueno lo diría, por tetraverso, y saldrá, y yo creo que ese no es el juego. El juego es nosotros cómo jugamos con el movimiento constante. Mencionaste 5, iba tomando nota. Creatividad. Sí. Y además es naturaleza humana. A nosotros nos encanta solucionar problemas. Después hablamos de eso. Es que uno, Creatividad. al jardín infantil donde lo llevan, le enseñan a resolver problemas o a estresarse frente al problema. Listo. Creatividad. Sí. Ahí sí, sin jugamos, discusión. nunca discutiremos. Creatividad. Lenguaje. Sí. Asertividad en el lenguaje. Positivismo en la forma de conversar. O hacerse cargo de lo que uno dice. Sí, al menos, sí. Perfecto. Lenguaje. Mira que también les apunté chico. Yo no estaba aquí viendo Es que cuando películas. Diego, entre muchas cosas, fue el director de la escuela de la EAN y compartimos ahí muchos momentos y me mandaba más papers que, en serio, entonces era muy chévere porque en serio, entonces por eso estamos en el mismo ejercicio. Sí. Humildad. Sí. Humildad. Además, uno a veces encuentra unos doctores espectaculares en el camino, ¿no? Muchos, sí. Humildad. Escucha. Escucha y colocaste el ejemplo de Billy. Me encantó más. No, es que en serio, es que por ejemplo, y yo confieso que eso en nuestra cultura me debe un poco. Porque como diría un amigo mío, a uno le encanta oírse. Entonces, esa postura es súper compleja. Nunca se lo he dicho. Salí de esto. Y la quinta fue romper esas limitaciones que nos proponemos. Esas fueron las 5 competencias que planteaste que eran importantes que tuviésemos en un entorno tan cambiante, tan caótico, tan ambiguo. ¿Puedo decir la última vez que me olvidé? Haga. Es que tú lo mencionaste un poco. Estamos en la época de la posverdad. Y es posverdad, yo lo resumo como el momento en que muchas mentiras se vuelven verdad y los activos digitales sí que sirven para eso. Y yo digo que uno tiene una obligación hoy, que se le digo a todos. Me volví alérgico a reenviar un WhatsApp, si no me consta. Porque usted ha pensado cuántas mentiras han reenviado y cómo nos hacemos parte de una red de conversaciones falsas. Que entre otras cosas, muchas de ellas se dedican a señalar personas como si fuéramos perfectos. Entonces, peor todavía. Y creo que en ese tema de la posverdad hoy tenemos una obligación, nosotros que nos gusta más la clase, compartimos los tres, es que uno tiene la obligación de verificar lo que uno está emitiendo, el juicio que uno está emitiendo. Porque yo creo que consumimos más mentiras que verdad. Yo te puedo complementar y plantearlo como pensamiento crítico que tenemos esa capacidad de criticar lo que recibimos y lo compras. Listo. ¿Me ayudas para enredarle la existencia a Vicky? Y es eso. Ninguna de estas competencias está asociada a una profesión. Esto es un ingeniero, para un economista, para un administrador, para un abogado, cualquiera. Y sin demeritar nuestras profesiones. Sin demeritar nuestras profesiones. Pero esto que se necesita, esto no es para ingeniero. Y sin embargo, en el contexto, es que el país necesita 7.534 digitadores de no sé qué cosas extrañas. Es que para poder ser productivos, competitivos como país, necesitamos que estudien STEM. Y entonces, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Y por ahí uno dice STEM. Y le meten una A por ahí que no me acuerdo qué es lo que significa. Arts. Casi que lo que está planteando Ignacio, Nacho, es, oiga, ¿por qué no nos volvemos a las artes liberales, que aprendamos a leer, a escribir, a escuchar, a pensar? Quadrivium y el trivium, la matemática, la geometría y la música. ¿Cuáles son las competencias que necesitamos? Por lo que acaba de decir Ignacio, no son las competencias que Impulsa dice, ni el Consejo Colombiano Consejo Nacional de Competitividad dicen, no son, por lo menos esas que acabas de mencionar, no están. ¿Cómo así? ¿Le hacemos caso a Ignacio o le hacemos caso al Consejo Nacional de Competitividad? Daniel Gómez lo vamos a tener dentro de 8 días en un evento muy interesante, que es el vicepresidente del Consejo, hablando de las brechas que existen para la tercera pregunta, pero por ahora la segunda. Bueno, y ya la segunda, con todo gusto, buscando generar algo de valor, pero desde los
simple. Entonces yo creo que una competencia que nos va a servir siempre, y no es que digamos la competencia que necesitamos hoy, sino que la competencia que nos va a servir siempre, es el sentido común. Yo creo que uno tiene que afrontar lo que venga, pero hay que verlo con tranquilidad, hay que verlo con sentido común, y hay que rápidamente entender el por qué, el para qué. Resulta que la mayoría de las personas, miren, yo tengo mucha gente que me busca, y voy a hablar en primera persona que no me gusta, puedo decir nosotros de la firma, y nos buscan personas que están aburridas en su trabajo, están cansadas con el jefe, están desesperadas porque se les va a acabar el trabajo o se les acabó el trabajo. Pero hay una quinta pata que también nos busca mucho, y cuando yo estoy en los cócteles, en las reuniones, porque ahorita estamos volviendo pero esta aparece el personaje y me dice, tú eres el Hunter. Uy, qué desespero. Esa era mi mamá. Te tengo un candidato. Primo hermano es es buenísimo. Está varado hace unos años, pero es buenísimo el tipo, pero te lo voy a mandar, te voy a hacer ese favor. Yo, por favor, ¿qué me hace? Yo no vivo de recibir hojas de vida, ¿no? Yo vivo de entender las necesidades de mis clientes y salir a buscar las personas que mejor puedan hacer fit con esa necesidad que tiene el cliente. Entonces, la primera pregunta que yo le hago a estas personas que me buscan en este tema es, ¿usted qué quiere hacer? Porque está que se pensionó, está que votaron, está que se aburrió, está que... Pero la pregunta de usted qué quiere hacer, para mí es algo muy sencillo, pero muy fuerte. Porque si uno no tiene claro qué quiere hacer, no me la tiene que contestar ahí, devuélvase y hablamos en una semana o en dos. Pero contésteme qué quiere hacer, porque es que cuando uno ya sabe qué quiere, entonces ya sabe para dónde va, ya sabe por dónde ir, ya sabe qué ruta tomar. Porque si no, voy a tomar la ruta que no es a la deriva. Las empresas, por el otro lado, han cambiado con unas necesidades muy grandes de cumplir sus objetivos. La gran mayoría de las empresas, pues, con ánimo de lucro, pues, ¿qué es lo que les interesa? Les interesa asegurar que la empresa no solamente va a sobrevivir, sino que va a perdurar en el tiempo, pero además va a ser muy rentable para los accionistas. Y las que no son con ánimo de lucro van a tener que cumplir sus objetivos, que son casi los mismos, menos el tema del... Pero ¿qué es lo que las empresas buscan hoy en día? Buscan personas que puedan ayudarles a cumplir esos objetivos. Si no, no las van a buscar. Entonces, voy a decir algo que espero que no se sienta un poco grave con el tema de política, pero si yo insisto en subir el salario mínimo por encima de la inflación y por encima de lo que generalmente puede pretender tener un generador de trabajo, pues el que iba a contratar 10 contrata 8, o el que iba a contratar 2 contrata 1, y el que le costó mucho mantener 10 va a sacar a 3, y las empresas van a seguir porque las empresas van buscando lo que necesitan. Entonces, cuando van a buscar a las personas, ¿qué van a buscar las competencias de las personas? Van a buscar lo que la empresa necesita para salir adelante. Y ahí empezamos a vivir una cosa que me parece muy, muy interesante, y espero que no desvíe, porque es para llegar a otra competencia. Y es que estamos viviendo algo que difícilmente se había vivido antes. Y es que en las empresas estamos hoy en día conviviendo muchas generaciones, más que nunca. Porque resulta que ahora la gente vive más y no se quiere retirar. Y ahora la gente empieza más joven a trabajar y las generaciones son más cortas. Entonces, como vivimos tantas generaciones en muchas organizaciones, tenemos que aprender a entendernos, a escucharnos, a adaptarnos y sobre todo a sacarnos el provecho. Y eso es sentido común. Entonces yo no puedo ir a alegar contra todos los señores que me llevan 20 años porque es que estos señores no pueden ni leer un internet, qué cosa tan aburrida, o con los muchachitos que están entrando que no tienen ningún compromiso y no saben ni qué quieren, ¿no? Yo tengo que ser feliz con los unos y los otros y ver qué le puedo sacar de provecho a estos y a estos y en qué le puedo yo servir a estos y a estos. ¿En función de qué?
no nos digamos mentiras, de las empresas. Porque si no estamos en función de lo que le sirve a la empresa va a prescindir de nosotros. Y nos vamos, entonces ahí tenemos el tema de la capacidad de adaptación y la capacidad de flexibilidad. Y flexibilidad para otra cosa, que ahí me voy a otra competencia que aquí con esa capacidad de resumen las va a tomar, y es la capacidad de desaprender para volver a aprender. Hay muchas cosas que hacíamos de cierta manera que hoy son anecdóticas. Sí, claro, la generación mía que seguramente ya las canas son más rápidas porque mi papá cano joven y yo también, no crean que... Pues la cédula 793 está en mi genética alemana, además. Pero yo tengo muchas anécdotas porque yo sí me siento la generación del sándwich. O sea, yo sí vi televisión en blanco y negro. ¿Sí? Pero me tocó el Teletigre. Además tengo una memoria grandísima. Mis hijos en estos días me decían, pero ¿cómo se acuerdan? Yo vi cuando el hombre llegó a la luna en el 69, tenía 4 años porque soy del 65. Ya está, ya tampoco es que tenga tantos más. Y en blanco y negro en la casa de mis abuelos yo vi que el hombre llegó a la luna. Sí, y eso era algo que no se lo imaginaba. La competencia es que la generación mía, no es que haya querido, es que le ha tocado. Porque yo disfruté el Betamax. Pero claro, ese mundial con Betamax es que era único. Me fascina el fútbol, podía grabar los partidos y volver a verlos y volver a verlos. Y hoy en día hay tantas cosas que ni se imaginan. O sea, mis hijos cuando vieron la primera vez que vieron una máquina de escribir que usaba seguramente en la casa de mi papá o mi mamá, pues les pareció fascinante. Lo único que no sabían era cómo poderle cambiar el tipo de letra. No, aquí no se escribe con ese tipo de letra. Y si te equivocas, o le borra así, o vuelva y haga la plana, porque no hay otra. Eso nos tocó, pero hoy en día hay tantas cosas que los logramos adaptar. Entonces, si uno tiene la capacidad de desaprender y rápidamente tomar lo que sirve, pues a mí me parece que hace mucho sentido y tomar lo que sirve. Me voy a anécdota de la época de la universidad. Los computadores se volvieron una cosa importantísima. Claro, yo no estudiaba ni en los Andes ni en la Javeriana que tenían los computadores, pero resulta que teníamos que meternos en esa onda. Y nos empiezan a dar Pascal y COBOL. Entonces, imagina, yo estoy en administración de empresas y tuve que pasar Pascal y COBOL. La verdad, no me ha servido para nada. Pero yo después le decía a mis hijos, ustedes están aprendiendo lo que hay que aprender, porque hoy en día ya nos dimos cuenta que es que la gente tiene que buscar las herramientas para ponerlas en función y no volverse el que crea, el que escribe la herramienta, ¿no? Esos hay unos genios que las escriben para que los demás las sepamos usar. Entonces hay que desaprender o aprender. Y volviendo a otra cosa que me pareció a mí fantástico, y eso ya otra vez vuelvo a mi anécdota. El año pasado, entre muchas cosas duras y muchas cosas buenas, yo tuve una experiencia que yo creo que me abrió horizonte. Es que alguien me invitó a un tema que se llama Innovation Experience. Esto es un tema de desarrollos de startups de Israel. Y entonces esta vaina se mete uno, toma unas clases todos los domingos. Ellos, después del sábado, es que empiezan a trabajar, hasta que estaban en descanso. Y resulta que son clases en donde emprendedores, académicos, empresarios, wow, impresionante, pues son impresionantes. Y después va uno y lo remata 10 días en Israel visitando las empresas de todos los calibres que han sido todos los startups de Israel. Es el de Startup Nation. A mí me descrestó, tengo que decirlo, completamente. Y con todo el grupo que fui, que además éramos un grupo de latinoamericanos y españoles, quedamos descrestados con lo que vimos porque las personas de Israel, con todo el respeto del mundo, y era una cosa muy simpática, la gente alcanzó a hacer el chiste, decir usted por qué es alemán y viene acá. Yo felizmente le debo a que mi papá no tuvo nada que ver con la guerra, además de ser víctima, pero el resto me abrió el mundo a pensar lo global. Entonces aprecio mucho a la gente de todos los credos, razas y colores, no me interesa, me interesa el ser humano. En Israel los admiro, o sea, de un desierto sacaron un país fértil, un país productivo.
de un desierto que está rodeado con todos los enemigos. Todos los países están al lado de ellos, son enemigos. Pasé la frontera a Jordania, otra super experiencia, porque la pasé por tierra. Igualmente hay que ir a Belén, entonces uno entra a Palestina, eso es muy emocionante y da nervios. Pero estos señores han hecho empresas de todos los calibres, han hecho cosas increíbles, y eso es que capacidad de innovación, capacidad de ver lo que no ven los demás, capacidad de ordenar las cosas en otro orden para que funcionen. ¿Sí? Y eso para mí es una competencia que los lleva años por delante de otros países, ¿no? Y esa es la capacidad de ver lo que no ven los demás, y esa es la capacidad de observación, pero además la capacidad de poder lanzarse a hacer las cosas sin necesidad de tener todos los temas previos que a uno le enseñaron en la universidad. Yo tuve una clase, o por lo menos dos, que me dijeron a mí en la universidad o en alguna maestría, cualquier cosa, usted no monte un negocio si usted no tiene todo el negocio previo y tiene el modelo y va y se lo prueba al profesor a ver si sí funciona. En Israel nadie hace eso. En Israel, el que se le ocurre o tiene hambre o tiene necesidad, la hace y se lanza. Entonces ellos son lanzados. Y eso creo que uno tiene que lanzarse a hacerla. Y a uno, seguramente hoy que mis hijos están empezando a trabajar, les digo, láncense, y si les va mal no pasa nada, pero apréndanlo ahora. Y hay gente que se lanza a los 60, 70, 80, y puede que les vaya bien y puede que no, pero láncense. Entonces, yo creo que uno tiene que estar mucho más abierto y más rápido de lo que van los demás, y observando cosas que no ven nosotros para poder avanzar. Además, con el disfrute, y ahí cierto. ¿Cómo hacemos para asegurar que disfrutamos lo que hacemos? Gozarse la vida. Por eso cuando yo le pregunto a la persona, ¿usted qué quiere hacer? Es porque si uno sabe qué quiere hacer, es que el día que lo está haciendo, seguramente, como lo está disfrutando, le va a ir bien. Perdón, un comentario. Yo tuve la fortuna de conversar con el creador del modelo de Startup Nation y en una reunión con el director de la Autoridad de Innovación de Israel, uno de mis días felices del trabajo anterior. Y eso coincidió con que en esa época la CEO de UPS sacó algo muy divertido, una frase que muy buena que le enseñó en la pandemia. Dice que todas las compañías tienen que ser manejadas como una startup. Y me pareció espectacular porque la preocupación de ellos no es la startup, sino que el país se maneje como una startup. Y eso culturalmente hace que Israel sea una de las 3 economías más innovadoras del mundo, a pesar de que no tiene nada para ser una economía innovadora, ¿vale? Porque bueno, lo de Finlandia, pues las condiciones de tiempo en el lugar son mejores. O Suecia, que es uno de los países más innovadores del mundo. Y eso me llamó la atención porque no tiene nada que ver únicamente con la preocupación de incubar, acelerar, sino que la mentalidad fuera, la agilidad que implica, y hoy lo hablamos particularmente en una reunión de trabajo, cómo rápidamente salimos a probar, y si no sale, no pasa nada. Y nosotros somos muy poco orientados a la frustración, entonces aquí en nuestra cultura, si nos sale mal es un drama, y allá si nos sale mal, se pierde el proyecto y sale otro. Y yo creo que, entre cosas, esa predisposición a pensar en riqueza es maravillosa. No me refiero a lo económico, hablo de abundancia. Y es un país que piensa en que todo puede ser mejor de lo que vivieron. Y me parece, de verdad que me parece espectacular. Y lo otro, que es simpático, que cerraste con el tema de cómo divertirse, sabes que es un tema que a mí me pega en el alma. Yo hoy estaba hablando con un cliente, porque ahora es cliente, y ese cliente lo tengo gracias a este señor. Ya sabe quién estoy hablando, que me empezó a hablar mucho de la palabra resultados. Y le dije, venga, yo sí, si es para eso, no soy la persona indicada. Pues, sí, cuida más el proceso que el resultado. Si cuida más el proceso, el resultado va a ser 50 veces mejor. Nuestra cultura se preocupa tanto por el resultado que se le olvida que lo más importante es el proceso. Y hablo de la ética, hablo de la creación, hablo de todo lo que pasa. Cuando uno se preocupa mucho por el resultado, está dispuesto a hacer cualquier cosa por obtener un resultado. Y esas culturas, hablando de eso, son impecables en el proceso. Es que es impresionante. Y le hablan mucho de cómo lo lograron. No qué lograron, sino hablan mucho del cómo. Y eso es maravilloso porque el cómo es el modelo startup, es exponencial. El qué lineal. ¿Sí? Entonces, simpáticamente todos hacemos planeación. El próximo año vamos a crecer al 3 porque el IPC y todo eso. ¿Cuánto les apuesto que crecen al 3? En cambio, si por ahí dicen, venga,
crezcamos a 30, uy, Billy está loco, es apuesto que crecen a 30. ¿Por qué? Porque evidentemente ese camino, y yo creo que tiene mucho que ver con el disfrute, tiene mucho que ver con esa posibilidad que a las personas, incluso en indicadores, también los inviten a creer cosas. Me parece espectacular, qué pena que me tira para atrás. No, me inclusive, parece súper es lo que vamos valioso. dicho. Hay una guía de lo que estamos haciendo, pero es más esta conversación coloquial de amigos de lo que estamos haciendo. Inclusive, pues ahí un tema que se planteaba por parte de Billy era el de, oiga, la cultura del equivoquemos, que tú lo estás tomando también. Equivoquémonos y rápido, además, para que pues, si se equivocó, pues cambie y avance. Muy asociado a lo que Billy denominaba como la innovación, la necesidad de innovación, que dentro de las competencias que planteamos era de la creatividad. Inclusive me encantó cuando dijiste, no, el sentido común, que es el menos común de los sentidos, y cuando hizo el resumen del sentido común, casi que se copió de las 5 competencias que planteó Ignacio. Entonces, escuchemos, cuidemos del hablar, pensemos de manera crítica, casi que planteaste dentro de esa gran sombrilla que era el del sentido común, las competencias que habíamos planteado, pues que habían sido planteadas por parte de Ignacio. Y planteaba también una cosa bien interesante y es el de desaprender. Yo utilizo una frase en mis clases también, de esas ¿cómo lo llamaría? Acervo de publicaciones que nunca dijo, y en este caso Tomás Álvarez. Y entonces, ¿qué se supone? Y uno podría encontrar los libros de las frases que dedican a diferentes autores, entre esos a Tomás Alva Edison por ser un gran innovador, un personaje de esos que sacó cosas rarísimas que no existían, que pues él no se equivocó 100 veces al crear la bombilla, sino que encontró 100 veces de más hacer la bombilla. No sé si sea cierto, pero pues por lo menos se le indica al personaje, Tomás Alva Edison. Y también hablabas de un tema súper interesante, que te tocó aprender a programar en Pascal. Y pues a mí no me ha servido programar en Pascal. Aunque yo soy ingeniero civil, mi área de desarrollo ha sido el tema tecnológico y yo me metí por ese tema de programación. Inclusive soy matemático y yo siempre cojo a los estudiantes de ingeniería o que están en las maestrías en administración y les pregunto, necesito que me levante la mano un ingeniero. Y tonto, pobrecito, levanta la mano. Pero si está ahí sentado, y aquí tenemos varios ingenieros, si están aquí sentados como ingenieros es porque pasaron como mínimo por 4 o 5 cursos de matemáticas. Y seguro tuvieron que haber hecho la doble integral de seno de x al cuadrado más y cuadrado de x de y es una superficie esférica. Porque es que es además una doble integral de libro. Porque se necesita para poder manejar el teorema de Green-Stokes. Entonces la tuvieron que haber hecho. Y a ver si alguno de los ingenieros que tengo aquí sentados se lo sabe. Allá tengo uno sentado que además compartimos clases. Y a ver, industrial, ¿no? Es un administrador con cálculo. No, yo nunca lo he utilizado. Puede que no lo haya utilizado, pero el Pascal te dio una competencia fundamental que ustedes mismos la plantearon. Pensamiento crítico. Pensamiento estructurado. El hecho de que hayas aprendido a programar en Pascal te dio esa capacidad, que no es para ingenieros de sistemas, no es para administradores de empresas, es para todos nosotros. Para un zootecnista veterinario. Tenemos que saber pensar de manera estructurada. Y también, listo, Pascal no te sirvió. Y a ti se te olvidó. Desaprendiste la programación en Pascal. Pero reaprendiste algún elemento que sí te está haciendo muy competitivo. Ese también es acervo de frases célebres que nunca ha dicho fulanito de tal. Alvin Toffler. Independientemente de que le haya dicho no Alvin Toffler dice, le indican la frase que ¿cómo se llaman? Los analfabetos. Los analfabetos del siglo XXI serán aquellos que no tienen 3 competencias, que no tienen 3 competencias. Aprender a aprender, aprender a desaprender y aprender a reaprender. Nuevamente, yo no sé si lo dijo Alvin Toffler, pero como una página web de esas en las que uno no sabe si son ciertas o no, y pues es peligrosísimo matarlo que uno encuentra en internet, le indican al pobre doctor Toffler. Digo, pobre, espectacular. Pero nuevamente, ahí lo que estamos planteando es una competencia que tú estás definiendo y es lo que habíamos dicho antes, pensamiento crítico. Que pues yo fraseé y tú me lo permitiste hablar de pensamiento crítico.
Esta pregunta la voy a arrancar conmigo. Y voy a dejar a un decano que cierre con la pregunta, con la respuesta. ¿O no, decano? Es de acuerdo, me decían. Soy yo, el decano. El sector empresarial está requiriendo unas competencias que son las que acabamos de mencionar, para poder responder a un entorno tan complicado como el que dijimos al arrancar nuestra conversación. Y que además tú le mencionas ahorita un tema súper interesante, y lo mencionaste, y es que ese sector empresarial lo que necesita es ser sostenible. No, utilizaste la palabra del Rosario, perdurable. Compartimos espacios en el Rosario. Inclusive yo era el director del grupo de investigación de perdurabilidad empresarial del Rosario. Primer grupo A1 que tuvo el Rosario en el sistema similar, el Grupo Black del país. Perdurables. Lo que interesa es que seamos empresas perdurables. No que sobrevivamos. Y lo dijiste, ¿no? No es sobrevivir. Es que es superar la supervivencia. Es ser perdurable, sostenible. El sector académico, Bill, tú que tienes que recibir a esa gente para ponerla en empresa, ¿sí está entregando esas competencias que se necesitan? ¿Ese sector académico sí está cumpliendo su rol? Pues yo creo que si hay algo de alta dificultad hoy, es estar en el sector académico. Yo creo que si hay algo que... Por eso se salió el sector académico. Yo creo que si hay algo que es realmente complejo, es poder tener la habilidad para adaptar la organización a lo que el medio necesita. Entonces, yo no siento, o sea, yo siento que es bien, no solamente complejo, sino que requiere una profunda reorganización y reestructuración los temas académicos, porque las universidades que tienen las mejores de las intenciones están basados en, digamos que metodologías y ¿qué podemos decir? Acciones que fueron muy buenas hace siglos. Y las cosas van hoy en día mucho más rápido, entonces una persona que, si yo planteo hoy un programa académico para 4 años, cuando pasen los 4 años y el que empezó en 0 y termine y se gradúe, ya va a estar obsoleto. Ya va a estar lejos, seguramente, en términos generales, de lo que puede estar buscando el medio y el empresario, la empresa que finalmente podría llegar a ser empleador. Entonces, claro, no, eso no es, o sea, eso es demasiado duro lo que estoy diciendo, y tampoco es una verdad revelada, simplemente es una observación natural del día a día. Entonces, si las universidades pueden trabajar en desarrollar en las personas la capacidad de adaptación, de crecer y de emprendimiento para que puedan hacer otras cosas, entonces la universidad está sirviendo. Si la universidad está basada en temas de memoria y en temas de cumplir los pensums que eran muy buenos hace 30, 40 años, o 10 o 5, yo creo que está generando profesionales para un medio que ya no los va a estar buscando. Pero digo, si hay algo que me parece hoy en día complejo, es la universidad. Yo tengo muchos empleadores que son mis clientes que dicen, tengo esta necesidad. Y digamos que si yo me siento a hablar con una junta directiva o me siento a hablar con el presidente de una empresa para ciertos perfiles, cuando estoy haciendo lo que llamo la reunión más importante, que es el afinamiento del perfil, no es la que me escriben a mí en un documento que me mandan de descripción del cargo, sino el afinamiento del perfil. La mayoría, tengo, digamos, y voy a generalizar algo horrible, pero para que medio dramáticamente entiendan la situación. Si yo hablo con los personajes que están tomando las decisiones o que van a contratar a quienes van a tomar las decisiones, son muy amplios en los espectros de los perfiles. Entonces, si quieren alguien que sea capaz de hacer esto, esto y esto. Si yo hablo yo vengo de la entraña de recursos humanos, si yo hablo con las personas de recursos humanos o hablo con el gerente, digamos, que va a ser el jefe directo o el que va a ser el bar o el que va a ser están detrás de, sobre todo entre más grande la organización,
están más pegados a ciertas características y ciertos requisitos que quedaron algún día escritos y que todo el mundo dice que debe ser. Quiero un profesional de tantos años de experiencia, pero ya no vale con una especialización, sino con una maestría, pero además es que tal. Y muchas de las personas que pueden hacer lo que las personas, lo que las empresas necesitan, no son el profesional, ni de 5 años de experiencia, ni con maestría, sino es la persona que tenga capacidad de poderlo hacer, o que lo está haciendo en otra parte. Entonces, ahí vuelvo al tema que es más complejo, porque si yo al presidente de una empresa le estoy buscando al sucesor, o a una junta directiva le estoy buscando a quien maneje la empresa, es muy posible que yo le pueda decir, ¿y qué tal si yo le traigo personas con perfiles distintos? Y la mayoría de las veces dicen, los que son muy conservadores dicen, pero tráigame unos que sí están muy cercanos a lo que yo quiero y de pronto veo los otros. Hay muchos empresarios que dicen, no importa que haya estudiado y si ha estudiado. Entonces ahí voy a algo que en un ambiente, ahí sí te voy a decir lo académico, espero que no caiga mal, pero yo creo que, no sé, hay organizaciones como ProTalento que le ayudan a los muchachos buenos bachilleres a aprender a hacer algunas cosas que les van a ayudar a emplearse. Esas algunas cosas son claves y son apreciadísimas por las organizaciones. Y esos muchachos van a tener todas las posibilidades de salir y tener más futuro y conseguir un empleo y un trabajo que el muchacho que estudió los 4 años en la universidad y que sale mañana a ver qué hace. Entonces, y el primero que les cuento de puro ejemplo dramático, estudió 9 meses, estudió 11 meses, consiguió quien le patrocinara y le diera un salario mínimo o $1.000.000 al mes para que se pudiera sostener. En temas de extrema pobreza, como son la mayoría de nuestro país, las familias no los retan a salirse de lo que están haciendo porque se tienen ese patrocinio para poderse enfocar en lo que están haciendo. Pero los muchachos, una vez que terminan eso, estoy hablando de un caso que conozco por talento cercano, pero habrá muchos. Y el tema en lo dramático es hacia, necesitamos que la gente sea muy práctica, tenga sentido común y haga lo que pueda hacer que haga sentido. Y no se meta a hacer cosas que o no hacen sentido o definitivamente, ¿qué me gano yo con seguir todos los pasos y al final, como en la canción de los prisioneros, no dice uno, salimos y no hay trabajo, ¿no? Entonces, el tema es la competencia y las competencias alrededor de este tema es la capacidad de poder ver, de ser prácticos y de asegurar que las empresas siempre van a tener el sentido común abierto. Van a estar buscando y terminando contratando lo que necesitan para ser exitosas. ¿Sí? Y las personas tienen que tener la capacidad de adaptarse. Entonces, yo sí digo, y he sido acá, estudiaba, me ha costado todo eso, pero además también estoy viendo realidades que me cuesta contárselas a mis clientes, pero ya los que me están haciendo caso están dando cuenta que el mercado va mucho más rápido. Y un ejemplo clarísimo es todos los temas de tecnología. Este es dramático. Ahí está. Hay un montón de gente de tecnología que está rotando y está subiendo los salarios del mercado y está haciendo un montón de cosas. ¿Por qué? Porque está súper demandado. Porque hay muchas empresas que necesitan esos cargos y esas posiciones y hay muy poca gente detrás de eso. Acabas de... Sí, 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 pues, mira. Sí, me apunta. No, creo que los temas de hay una cosa que siempre me he preguntado yo, Billy, cuando uno entra en sus procesos, pues siempre hay un componente en esas pruebas donde se miden las capacidades o las habilidades blandas de las personas, de liderazgo, de relacionar. Hoy las compañías, en términos de esas habilidades, ¿qué tanto peso le están dando a esas funciones? Tenemos, a ver, tenemos mucho lo que están hablando, tenemos de maestría, doctorados, científicos, astrónomos, bueno, alguna cosa, y hoy cada vez hay más posibilidades de estudiar más y más cosas. ¿Qué es lo que están buscando las empresas en términos de habilidades personales, de habilidades blandas?
Yo creería... Permíteme, sí. voy a replicarlo para que Sí, nos sí. escuchen los que están al otro costado, que nos vayan conectados. La indagación entonces es esas competencias blandas que son las que normalmente aparecen en algunos de los procesos de selección. ¿Qué tanto están pesando en estas selecciones? Digamos que Para hacer correctamente. en la medida... A Después ver, me enseñas cómo lo haces. sin ánimo de generalizar, porque espero ni generalizar ni menos pontificar. Pero lo que yo sí veo es que hoy en día tenemos un popurrí, para no usar otra palabra, de empresas en el mercado, donde están las que están súper estructuradas, súper conservadoras, súper a la vieja usanza, y hay un montón de empresas de todos los calibres, porque hay startups que hoy en día venden más que las otras, y son startups que pues hoy en día son unicornios, pero hace 2 o 3 años eran startups. Y lo que uno nota es lo siguiente, y es, si la empresa está muy estructurada, le hace mucho caso a todos los temas de pruebas, y le hace mucho caso sobre todo las pruebas no blandas, sino las pruebas duras. Y resulta que las pruebas es un elemento más para una decisión. Con mucho respeto, yo no soy psicólogo, pero sí he andado muchos años en el mundo de las pruebas. Y las pruebas es un elemento. La entrevista o las entrevistas son otros elementos importantes. Para mí más importantes las entrevistas que las pruebas. La psicometría está fracasando. No es que estés fracasando, lo que pasa es que es un elemento que puede ayudar a de pronto mirar un punto o a no verlo, pero no es el decisor, ni debe serlo. Ahora hay cosas que son muy blandas y muy humanas que terminan siendo muy interesantes, y es el tema de referenciación. Entonces, si yo estoy buscando un alto ejecutivo, yo conozco altos ejecutivos que dicen yo no le hago pruebas, si quiere sáquenme el proceso, pero no hago pruebas. Y pues ya le habla uno al cliente y mire, este señor es muy bueno, pero él dice que no hace pruebas. Y el cliente dirá, pero ¿cómo así? Entonces, o puede decir, no me importa. ¿Cierto? Pero el tema de referenciación, para mí se ha vuelto la parte de arte de mi oficio. Porque es que yo sí me siento a tomar un café con el personaje que fue el presidente de esa junta y tuvo este señor, o al que fue su par, y resulta que me dice unas cosas que no me la va a decir ninguna prueba. Y me dicen unas cosas que en la entrevista no las vi, y me va a decir muchas otras cosas que seguramente en la hoja de vida no van a aparecer. Entonces, yo creo que el usar todo de manera integral, y obviamente con el criterio, porque es que si le voy a preguntar al personaje que es su enemigo, y yo no descubro que es su enemigo, pues está sesgándome la información que me está dando. Pero entonces nunca hago una sola referencia. Integralidad en el proceso. Pero el ejercicio, yo vuelvo a que si la empresa es muy estructurada, le para más bolas al tema de pruebas. Si la empresa es menos estructurada, no le para tantas bolas. Y no quiere decir que la segunda no se equivoque. Porque parte de lo que le está costando mucho a las organizaciones que son los unicornios hoy en día es que no tienen estructura, sino que van tan rápido, pero lo que pasa es que sus resultados generalmente sí les dan para ir en el tiempo acomodándose y armando la estructura. Señor decano, y además dejé que cerrara el decano, y casi que me pegó un tiro en la pierna dejando que arrancaras. Porque fundamentalmente lo que nos dijo Billy es, en la universidad, cierre ese tinglado que con lo que está haciendo no va para ningún Pereira. No, mire, Más o menos fue lo que dijo, ¿no? yo realmente me parece, debo confesar que me ha pasado hoy, por el trabajo que tengo, creo que para los que estamos en el proceso de transformación, como es mi mandato, este escenario de reflexión me cae perlas porque uno no tiene tiempo para eso. No hay nada que quite más tiempo que el trabajo. Y eso es una realidad con la cual debemos luchar todos los días. De hecho, entre más conversamos, porque más aprendemos. Y como una anécdota, hablando de competencias, Billy, hoy empujo a que tengamos en cualquier momento del día espacios de conversación de cualquier cosa sin agenda. Porque creo que eso es lo que detona ideas, detona transformación. Mire,
es jodido lo que dice Diego, porque en realidad todos hemos visto el video de cómo las universidades se acercan mucho. A mí me gustó, yo enseñé ideas políticas de Grecia en el año, no había nacido, en el año 93, fue mi primer curso que enseñé ideas políticas. Entonces, si uno mira desde Aristóteles, Sócrates o cualquiera hoy, ahí estamos todavía cerca. Sí, no estamos muy lejos. Sí, estamos cerca. Uno mira mira obras grandes y realmente, y incluso cuando uno lee a Sapiens, habla solo de los últimos 500 años como la era del conocimiento. Entonces, ahí quedamos medio paila porque la tesis de la pertinencia hoy del espacio que se llama la universidad, no del conocimiento. No estamos discutiendo la importancia del conocimiento. Estamos hablando del espacio en donde nuestra cultura nos enseñó, que es donde se construye el conocimiento, que es la universidad como además como concepto universal de aprehensión o atracción al conocimiento. Y ahí ese cuestionamiento es muy bravo. Yo sigo enseñando y no he dejado de enseñar intermitentemente desde el año 93 y Dios quiera que me permita hacerlo el resto de mi vida. Yo no enseño, perdón. Voy a conversar con los estudiantes todo el tiempo. De verdad que no enseño, no saber tanto para enseñar. Y yo creo que ahora que estoy conociendo otros modelos, creo que el reto no está en dejar el espacio universitario, sino aprovechar el espacio universitario para generar conversaciones con las personas que van a estudiar a la universidad. A nosotros, nuestro espacio era un señor donde se paraba que sabía muchísimo, sabía más que los del frente, y llegaba con su lista, llamaba lista Medina. Bueno, Enrique no iba a clase. Es un ejemplo, los que pues, sí, Aranguren y tal, y ya me echaba una hora, y por ahí alguien asustadísimo preguntaba, ¿sí o no? Y se iba. Wow. Eso sí, una X. Porque creo que a nadie le tocó la verdad, y si le tocó que se compre el baloto, porque creo que tiene más opciones de ganarse el baloto que la verdad. Ese espacio creo que está revalorado, pero el espacio como un lugar para conversar y construir conocimiento me parece que estamos ante una gran oportunidad. A nosotros nos gusta mucho en la casa un libro de Ken Robinson que se llama El Elemento. Lo leemos mucho de cara a que somos papás. Y el elemento un poco de Ken Robinson en otras actividades, a partir de lo que usted sabe, vaya a entornos donde esa habilidad se le potencia. Y yo creo que el rol de la universidad está en potenciar habilidades. Lo que pasa es que porque no somos un sistema educativo con recursos, etcétera, hace que una persona trata de enseñarle igual a 30. Y ahí estamos paila. Porque esos 30 ninguno aprende igual a los. Unas cosas que más que estaban en el sistema universitario, cuando estudia con Felipe, es que realmente le crean un microcurrículo a cada estudiante. Ese man tiene una hoja de ruta y ese chino estudia la física que él quiere que tiene que estudiar, se va a estudiar música por las tardes y es eso punto que ha hecho Haití con el tema del micromaster, que es muy más chévere. Yo creo que ahí está el reto. ¿Cómo pasa en las empresas? ¿Cómo? Porque al final, yo concuerdo contigo, independientemente de la empresa estructurada o no, la empresa lo que quiere es talento. ¿Vale? Y yo creo que cuando uno tiene la oportunidad de estar en espacios donde ese talento se le privilegia, se le desarrolla, hiciste 3 conceptos que me gustaron mucho, parafraseando sobre el aprender y potenciar el aprendizaje. Yo creo que ahí está el reto de la universidad actual. No en creer que se va a anticipar. Un registro calificado se demora 3 años y 5 estudiando, entonces, ¿verdad que la universidad que logró empezar lo que va a pasar en 8 años? Entonces, como ponen a la vuelta, si uno crea espacios universitarios donde se conversa a través de temas y el estudiante tiene la posibilidad de moverse en ese tránsito, va a lograr uno, y ojo, ya pasa. Uno ve, y hablo del caso que nos toca en casa, uno ve que este chino quiere dar de emprendimiento y tiene un espacio para dar de emprendimiento y no es que le toque ver emprendimiento, a él le permiten crear ese espacio donde por su interés, por lo tanto además estudian con interés, eso es lo que más me decía esto. No estudian desde nuestra cultura, nosotros estamos por obligación. No, creo que el camino es que las universidades empiecen a tener estudiantes que estudian porque les parece una maravilla, porque ahorita que estaba viendo, tal vez una sabe que Ramón de subiría o alguno. Acuérdense que hubo un curso en los Andes muy famoso de Abelardo Forero y de don Ramón que sentaban a conversar sobre temas de historia y se llenaba el curso. Y yo creo que ahí está nuestro reto. Y creo que la universidad tiene que moverse hacia allá y las empresas. Yo soy obsesivo a generar espacios de conversación porque es donde se alinea, donde se aprende, no espacios donde el jefe va a dar órdenes.
con respeto, creo que las órdenes son la forma más arcaica de moverse en el modelo patriarcal. Entonces, yo creo que ahí está el reto. No creo que el espacio va a desaparecer, pero no hemos tenido la suficiente audacia porque hay que ser audaz. Y la misma audacia que se requiere en Procter & Gamble se requiere en una universidad. Y uno a veces busca CEOs audaces en ciertos momentos, otros conservadores. Creo que las universidades necesitan personas de frente audaces. El otro día hablaba con un amigo, muy como un amigo, o el rector de una universidad, y rector de una universidad donde tú enseñaste. ¿Sí? ¿Ahí te di alguna pista? Sí, ¿Te digo el tamaño de nariz o no? Y hablábamos que, por ejemplo, él quiere, en la universidad que ahorita lidera, empezar a hablar de privilegiar más el proceso y no el resultado. Y él me decía, miércoles, no sé qué van a decir los papás, pero queremos que el primer semestre se desarrolle el proceso. Creo que a eso hay que jugarle la audacia. Y si somos audaces, yo creo que la necesidad del espacio es fundamental. El espacio de conocimiento es fundamental. Pero hay que aprovechar un poco más porque estamos desperdiciando las aulas de clase. ¿Ya? Universidad, porque te referiste a la universidad. Universidad, porque te referiste a la universidad. Pero una cosa que los dos dijeron es que la universidad en primera instancia no tiene por qué desaparecer, porque es un espacio, ¿cierto? Entonces, uno podría plantear la idea de eso. Puede que las instituciones de educación superior, con su estructura tradicional, que apunta a los registros calificados, que tienen esta problemática que ya fue mencionado por ambos, pues tengamos que reevaluarla con muchísimo cuidado. Porque además, tenemos una reglamentación que nos obliga. Y mientras no cambie, no podemos hacer nada diferente a lo que la reglamentación nos obliga. Pero hay que buscar ser innovadores. Y entonces aparecen otros actores en los cuales sí se pueden hacer esos ejercicios de innovación rápida, de prueba rápida, de verificación, de actualización rápida. Y ahí es donde la pregunta yo no la hice con universidades. Menos mal quedó grabado, porque yo no pregunté por las universidades. Yo pregunté por el sistema educativo. Y es que el sistema educativo debe trascender, por lo que ustedes acaban de decirlo, a las instituciones de educación superior. Y tienen que trabajar de manera colaborativa entre múltiples actores para que logremos lo que estamos planteando, y es mantener unas competencias que sean de futuro, ni siquiera para hoy. Además, con modelos educativos, pedagógicos, académicos, como queramos llamarlos, que no son las de hace 1000 años, que no es ese gran señor que sabe mucho que le enseña a otro. Inclusive yo utilizo la misma expresión tuya. Yo no me considero un profesor. Yo soy un coach. Yo acompaño a los estudiantes. Pero Aristóteles con su escuela preparatórica mostró el camino. Él caminaba y a partir de caminar con los estudiantes creaba conocimiento. Y eso es necesario para ser humano. Eso es importante, creería yo. Y además, pues, me estoy basando en lo que ustedes dijeron. Entre chistichanza yo decía que Villo nos pegó un tiro en la pierna cuando nos estaba diciendo que las instituciones de educación superior iban a desaparecer. No, que la tienen muy dura. Sí, hay que reinventar. Miren, esta sí es de verdad frase de alguien reconocido, Peter Drucker. 1997, revista Fortune. Dentro de 30 años, 1997, dentro de 30 años, los grandes campus universitarios van a ser reliquias. No estaba diciendo que las instituciones de educación superior iban a desaparecer. Lo que era un llamado de atención, señores instituciones de educación superior, si ustedes no innovan, si ustedes no cambian el modelo bajo el cual están actuando, no tienen futuro. École 44. Es eso. Eso no es una universidad. No, y, sin nada, embargo, no es un currículo tampoco. y sin embargo, la cantidad de gente que queremos estudiar ahí. El proyecto Minerva. El proyecto Minerva no da títulos. Y sin embargo, la cantidad de gente que quiere estudiar ahí. A modo de conclusión, en esta aproximadamente hora y media de conversación, hemos logrado pasar por una descripción del entorno en el cual nos encontramos, caracterizado por su alta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, que además está totalmente permeado por la tecnología, para luego revisar las competencias que ese entorno le está exigiendo al capital humano que requiere para ser competitivo y perdurable, que se traduce en sostenible, y que en la discusión logramos identificar como creatividad, asertividad en el lenguaje, humildad, capacidad de escucha, disposición para romper limitaciones, paradigmas, pensamiento crítico y estructurado, sentido común, que es el menos común de los sentidos, y capacidad para desaprender,
para olvidar aquello que puede llegar a ser un lastre en nuestra carrera al éxito. Cerramos nuestra conversación con un llamado de atención al sistema de educación para que se reinvente y asuma modelos de empoderamiento, entre comillas, que le permitan seguir siendo el pilar de desarrollo al que está llamado. De verdad que muchas gracias por su atención y esperamos continuar con la participación, no solo de los panelistas, sino de todos los asistentes, tanto en presencial como en digital, en las actividades que periódicamente desarrollamos como Capítulo Colombia de la Asociación de Egresados de SADE.